Si China invade Taiwán, el mundo enfrentará un caos sin precedentes. Corea, que está cerca, también será muy afectada. Se estima que solo con la invasión de Taiwán, Corea perdería una cuarta parte de su Producto Interno Bruto. Analizaremos el impacto en Corea de una posible invasión china a Taiwán. Veámoslo ahora. Actualmente, China sigue intentando invadir Taiwán y está fortaleciendo enormemente su fuerza aérea, además de prepararse paso a paso para la invasión de Taiwán. Sin embargo, la invasión de Taiwán no ocurre solo dentro del país. Sin duda, las repercusiones de esto afectarán directa o indirectamente a Corea también. Definitivamente, no es una historia de un país lejano. ¿Y si fuera un informe publicado por Economics, el Instituto de Investigación de Bloomberg? Si China invade Taiwán y Estados Unidos interviene, Taiwán perdería el 40% de su Producto Interno Bruto en el primer año. Esto es obvio. China bombardearía intensamente. El problema viene después. El país involucrado perdería alrededor del 40% de su Producto Interno Bruto, pero Corea perdería el 23.3% de su Producto Interno Bruto. China perdería 16.7%. Japón 13.5% y Estados Unidos 6.7%, siendo los más afectados económicamente. Incluso se prevé que el impacto económico en Corea sea mayor que en China, que es el país directamente involucrado. Se espera que el daño estimado a Corea en caso de guerra provenga principalmente de interrupciones en la producción de semiconductores, seguido por impactos en el comercio y las finanzas. Se enfatizó que si la producción de semiconductores en Taiwán se detiene de inmediato, esto también afectará la producción de semiconductores en Corea, incluso sin invadir Taiwán, solo con imponer medidas de bloqueo contra Taiwán. Se estimó que incluso Corea se vería afectada y que la producción de productos electrónicos podría reducirse en un 85%. Sobre todo, el hecho de que todas las rutas comerciales de Corea queden bloqueadas es un problema muy grave. El 90% del petróleo crudo importado pasa por el estrecho de Malaca y aguas de Taiwán antes de llegar al país. Si esta ruta comercial se bloquea por la guerra, nuestra economía, seguridad y energía serían gravemente afectadas. El 42.7% del comercio de Corea pasa por el estrecho de Taiwán, por lo que un bloqueo afectaría gravemente su economía. Por supuesto, algunos podrían pensar así. Podrían preguntar por qué no simplemente rodear el estrecho de Taiwán y tomar otra ruta. Existen 3 rutas marítimas hacia la península de Corea. Son el estrecho de Taiwán, Miyako y la Pérouse. Si el de Taiwán está bloqueado, se puede usar Miyako. El problema es que existe un conflicto entre Japón y China. Japón ya anunció que intervendrá si China invade Taiwán. China ha protestado enérgicamente por esto y ha amenazado con que incluso podría atacar el territorio japonés. Pero si esto sucede, el estrecho de Miyako también sería bloqueado, ya que la guerra llegaría a Okinawa. Al final, la única opción que queda es rodear el territorio japonés por el estrecho de la Pérouse. Pero aquí, la anchura del estrecho es de apenas 40 kilómetros. Aún en paz, Rusia y Japón controlan el paso. Por eso casi no hay tráfico marítimo internacional. Además, en invierno, el mar se congela y no se puede transitar. Por eso, existe la posibilidad de que ocurra la peor situación en la que el comercio de Corea se detenga por completo. Según el informe, La primera batalla de la próxima guerra, del Instituto de Estudios Estratégicos, un grupo de expertos estadounidense, un informe revela que una invasión china a Taiwán causaría pérdidas materiales y humanas, no solo en China, Taiwán y Estados Unidos, sino también en Corea y Japón. Lo que especialmente llama la atención aquí es que se espera que una parte considerable de los escuadrones de combate de las fuerzas estadounidenses en Corea sean movilizados para participar en la batalla. Esto indica que las fuerzas estadounidenses en Corea intervendrán en la guerra en el estrecho, sin importar la postura de Corea. No es probable que las fuerzas terrestres de Estados Unidos en Corea sean desplegadas en gran número. Por ejemplo, Yang Ung, investigador del Instituto Asan de Estudios de Políticas, señaló que las fuerzas estadounidenses en Corea son principalmente tropas terrestres orientadas a la defensa y están optimizadas para la defensa de la península coreana, por lo que sería difícil desplegarlas rápidamente en una situación en Taiwán. Pero Estados Unidos también es muy consciente de esto. Recientemente, parece que han decidido reducir las fuerzas terrestres y aumentar las fuerzas navales y aéreas. También dijo que si Estados Unidos envía una gran flota para apoyar a Taiwán, podrían usar bases cercanas en Corea, como Osan, Gunsan o Jeju. El problema surge después. Si fuerzas estadounidenses en Corea intervienen en la guerra de Taiwán,
China podría tomar represalias directas. Esto no es solo una opinión personal mía, sino que es algo presentado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, que prevé la posibilidad de que China ataque directamente esas bases aéreas o navales. Si pasa esto, podría haber un conflicto armado entre Corea y China. El Consejo Atlántico de Estados Unidos, con apoyo de la Subsecretaría de Guerra y la Oficina de Reducción de Amenazas de Defensa, publicó el informe Guardian Tiger TTS. ¿De qué trata esto? Es una simulación que predice lo que sucedería si China invade Taiwán y estalla una guerra convencional entre Estados Unidos y China. En este informe se planteó la posibilidad de que China ataque la península de Corea. Estados Unidos prevé que una guerra en el estrecho de Taiwán podría provocar ataques en la península de Corea, por lo que ya hizo simulaciones. Si hay una invasión a Taiwán, es probable que Estados Unidos presione a Corea del Sur para unirse al conflicto. Una invasión a Taiwán no solo impactaría el noreste de Asia, sino probablemente al mundo entero. Si nos basamos en los datos presentados por The Economist que les expliqué anteriormente. En caso de que se lleve a cabo una invasión a Taiwán, se estima que la disminución del Producto Interno Bruto Mundial sería de unos 10 billones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 10.2%. Esta cifra supera la caída del 5.9% del Producto Interno Bruto Mundial por 19 en 2020. Con solo un bloqueo, se estima que el 5%, sin duda, una invasión china a Taiwán sacudiría al mundo. Las razones por las que China está aumentando la presión sobre Taiwán de manera extrema están relacionadas con varios problemas internos superpuestos. Por supuesto, desde la perspectiva de un país como China, la invasión de Taiwán es algo que nunca debería hacerse. Es una jugada muy arriesgada que podría llevar a un enfrentamiento directo con Estados Unidos y, en el peor de los casos, podría llevar a la ruina del propio país. Desde la perspectiva de Xi Jinping, podría intentarlo. La economía china enfrenta una crisis estructural. El mercado inmobiliario lleva tiempo saturado y, como con Evergrande, grandes constructoras colapsan una tras otra. La deuda de gobiernos locales es crítica, causando recortes en servicios y retrasos salariales en varias regiones. La tasa de desempleo juvenil se ha ocultado dejando de publicarla, y en realidad se estima que ha subido drásticamente hasta situarse entre el 28% y el 32%. Con la economía estancada, crece el descontento social y afecta la legitimidad del sistema, aumentando la sensación de crisis entre los líderes chinos. Centros de estudios internacionales señalan que crece la tentación de crear enemigos externos y fortalecer la unidad interna. El rendimiento económico de China ha bajado. El control social se ha endurecido y los conflictos internos son más sensibles. En este entorno, crece la necesidad de logros globales. El sistema de propaganda del Partido Comunista Chino ya enfatiza la unificación nacional como una tarea histórica de la nueva era. Y para Xi Jinping, la unificación con Taiwán funciona como una carta simbólica que satisface tanto la cohesión del sistema como el fortalecimiento de su liderazgo. En las declaraciones que el liderazgo chino ha repetido hasta ahora, la unificación aparece cada vez más abiertamente como una misión de la época que no se puede posponer. El factor militar explica la prisa de China. Aunque el ejército chino es grande y bien equipado, existen dudas sobre su capacidad real en guerra. El equipo se modernizó rápido, pero el ejército tiene poca experiencia en combate, y la corrupción salió a la luz tras varias purgas. La capacidad expedicionaria de la Marina también sigue siendo limitada. Para atacar Taiwán, tendrían que cruzar 160 kilómetros de mar, y las operaciones de desembarco, el apoyo aéreo y el suministro marítimo tendrían que estar perfectamente coordinados. Sin embargo, los expertos siguen siendo escépticos sobre si el ejército chino puede llevar a cabo operaciones tan complejas de manera perfecta. Por estos problemas internos, China enfrenta presión para acelerar la unificación. Con el tiempo, la economía china se debilita, la contención de Estados Unidos y aliados se refuerza y la defensa de Taiwán mejora. Para China, esta puede ser la única oportunidad viable ahora. En esta estructura inestable, los cálculos políticos y la lógica de mantener el régimen desplazan el juicio racional, aumentando la posibilidad de una invasión a Taiwán. Por eso, una invasión a Taiwán no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia. El problema principal es que Taiwán en sí no tiene mucho interés en fortalecer su propia capacidad de disuasión ante la guerra. Lai Ching-te, presidente de Taiwán, anunció el 26 de noviembre
un aumento al presupuesto de defensa con 58 billones de wons extra para fortalecer el poder militar. Muchos creen que otros países los ayudarán. Según una encuesta de abril de 2023, el 55% cree que si hay guerra en el estrecho, Estados Unidos enviaría tropas a Taiwán. Esta es la cifra más alta registrada en las encuestas de opinión de Taiwán hasta ese momento. La mayoría de los taiwaneses cree que, aunque haya guerra entre ambos lados del estrecho, Estados Unidos apoyará a Taiwán. En especial, la situación de la 269A Brigada Mecanizada de Infantería, conocida como la unidad de élite encargada de proteger la capital, Taipei, fue impactante. En los documentos oficiales se reportaba que la tasa de operatividad de los principales equipos de combate, como tanques y vehículos de mando, era superior al 90%, pero en la investigación de campo, menos de la mitad de los equipos realmente funcionaban. La operatividad real era solo del 30 al 50%, y varios equipos llevaban años abandonados, oxidados o inservibles por falta de piezas. Lo más grave es que los oficiales de alto rango de esta unidad han estado desviando suministros militares para obtener beneficios personales. Se descubrieron con frecuencia casos en los que se malversaban equipos o recursos que debían usarse para la preparación de combate, desviándolos para uso personal o vendiéndolos al sector civil. Y en ese proceso no era raro que los oficiales subalternos o los soldados resultaran perjudicados. No sorprende la baja moral de los soldados en esta estructura corrupta. Zheng Liyuan, presidente del Kuomintang de Taiwán, planea visitar China para reunirse con Xi Jinping y es visto como pro-chino. También se opuso firmemente a aumentar el presupuesto de defensa, exigiendo que no suba el gasto militar y advirtiendo que Taiwán podría volverse un polvorín. Una gran parte de los ciudadanos taiwaneses también apoya al Kuomintang y está de acuerdo con este tipo de posturas. Dentro de Taiwán también surgieron muchas críticas señalando que el Kuomintang se ha convertido completamente en un partido pro-chino. Recientemente, el Kuomintang ha mostrado una postura pro-china más evidente que antes. Hablan de cooperación económica para fortalecer intercambios con China, pero preocupa el aumento de los lazos políticos con ese país. Dentro de Taiwán existe el temor de que si el Kuomintang toma el poder, será arrastrado por China y eventualmente comenzarán las discusiones sobre la unificación. Al final, este tipo de confusión política, la corrupción dentro del ejército y la baja voluntad de resistencia están todas conectadas entre sí. Si el pueblo no tiene voluntad de luchar, el ejército está corrupto y los líderes políticos siguen una línea pro-China, entonces Taiwán prácticamente está bajando su propio escudo. Actualmente, Taiwán enfrenta una doble crisis. Externamente está expuesta a la amenaza de China y a Soci internamente, su voluntad de resistir se está desmoronando. ¿Qué opinan ustedes sobre cómo sería la situación de Corea si China invade Taiwán? Por favor, déjenlo en los comentarios. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.